¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ha comenzado la 11ª legislatura de la democracia, con el Congreso más plural y, por lo que hemos visto hoy, también con el más pintoresco, que nos puede dar muchas jornadas de gloria, eso sí, si la legislatura no se acaba en un suspiro, donde en la sesión constituyente de la Cámara Baja ha sido protagonista sobre todo lo nuevo, y por nuevo tenemos que entender el hecho de que no sea el partido más votado el que presida el Congreso. El nuevo presidente, ya lo saben, es el socialista Patxi López, que se ha estrenado mandando un mensaje de diálogo y pidiendo a los políticos que se fijen más en lo que nos une que en lo que nos diferencia. Claro, la pregunta es de cajón. ¿Le habrá escuchado el secretario general de su partido, Pedro Sánchez? Queda en consecuencia proclamado presidente del Congreso de los Diputados el diputado don Patxi López Álvarez. Así se convertía en la tercera autoridad del Estado para la 11ª legislatura, un periodo para el que hace esta petición. El diálogo y el entendimiento como los grandes valores políticos, porque España es plural en lo ideológico y es diversa en la forma de entender las identidades, pero es ante todo un proyecto común. Ha puesto un énfasis especial en la lucha contra el terrorismo y contra la violencia de género. Combatir de manera integral y sin cuartel esta violencia que nos humilla a todos. Patxi López ha necesitado 2 votaciones en las que se ha impuesto la candidata de Podemos, Carolina Vescanza, con 130 diputados frente a 71, gracias al pacto entre PSOE y Ciudadanos por un lado y el de la formación de Albert Rivera y el PP por otro. López estará acompañado en la mesa por 3 diputadas populares, una socialista, 2 de Podemos y 2 de Ciudadanos. Es que todos hemos asumido antes del resultado el acatamiento a las normas, que es lo que nos hace partícipes y compañeros de la misma democracia. Nada más constituirse el Congreso, el PSOE, Ciudadanos y Podemos ya han registrado sus primeras iniciativas parlamentarias. Entre los que se estrenaban esta mañana en el Congreso está Albert Rivera, pero también este diputado al que vamos a ver a continuación, este diputado con barbas al que saluda ahora el líder de Ciudadanos, en este momento le ha saludado, es Francisco Igea, diputado de la formación naranja por la provincia de Valladolid. Y como es uno de los nuevos, le hemos dicho que se acerque a nuestro tiempo de informativo. Don Francisco Igea, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Usted qué fórmula ha elegido para prometer o jurar el cargo? La habitual, ¿no? Sí, yo he sido mucho menos imaginativo que otros. ¿Qué papel espera que juegue Ciudadanos en esta legislatura? Y se lo digo porque al final ustedes parece que han sido los primeros en lograr que se hayan puesto de acuerdo, aunque algunos no quieran reconocerlo, PP y PSOE, precisamente para elegir al nuevo presidente del Congreso. Bueno, hemos hecho nuestro papel, ¿no? Nosotros creo que repetimos mucho en la campaña que había pocos partidos que tuvieran nuestra capacidad de dialogar con unos y con otros, ¿no? Es decir, que es un momento en el cual las líneas rojas impiden el diálogo y nosotros lo que hacemos es intentar poner de acuerdo a unos y otros e intentar caminar por un Parlamento que, como decíamos en las elecciones, ¿no? Y siempre comentábamos el ejemplo de Dinamarca, ¿no? Pues el multipartidismo, el diálogo, la negociación. Pues si queríamos Dinamarca, lo tenemos. Hombre, hay algunas cosas que en Dinamarca no se dan, pero... ¿Cómo qué? Tanta imaginación a la hora de prometer y jurar los cargos. Sí, ha quedado un poco, no sé si llamarlo estrambótico. Bueno, ha sido largo, ¿no? Largo. Ha sido bastante largo. Y yo creo que los ciudadanos no entienden la nueva política como eso, ¿no? O sea, la nueva política no puede ser una política espectáculo. La nueva política tiene que ser diálogo, pacto, negociación, regeneración, medidas concretas. ¿Usted cree que ese acuerdo que se ha alcanzado para elegir al presidente del Congreso es el principio de algo de lo que tanto habla la gente, de ese gran pacto entre las fuerzas más constitucionalistas, PP, PSOE, Ciudadanos? Bueno, ¿o no? No sabemos si es el principio de algo, pero como decía Churchill, igual es el final del principio, ¿no? Es el final de una manera de hacer las cosas. Esperemos que sea el principio de otra, pero es el final de una manera de hacer las cosas con imposición, es un final de una manera de entender la política que yo creo que ya estaba caducada. Nosotros vamos a trabajar porque pensamos de verdad que la ciudadanía merece que se respete su voluntad. Es decir, no se puede llamar a los ciudadanos a las urnas
y luego decir que uno no sabe qué hacer con la voluntad de los ciudadanos. Ese es nuestro trabajo. El trabajo de los políticos es llevar a la realidad la voluntad de los ciudadanos. La voluntad de los ciudadanos es el Parlamento que tenemos, y con ese Parlamento los ciudadanos nos han dicho que trabajemos. ¿Ese acuerdo que han alcanzado para la mesa del Congreso ha sido un revés para Podemos? Es decir, ¿le han hecho ustedes la cama al partido de Pablo Iglesias? Nosotros no estamos aquí para hacer la cama a nadie. Es decir, que nosotros estamos aquí para intentar llevar acuerdo a la política, medidas concretas de regeneración y una manera distinta. ¿En qué consiste el acuerdo? Nosotros desde el principio dijimos no queremos, si es posible, que el presidente de la Cámara sea el mismo que el presidente del Gobierno. Todavía no tenemos gobierno y no sabemos qué gobierno vamos a tener, pero de momento el gobierno que tenemos es el que tenemos. Para terminar, ¿usted qué cree? ¿Que va a haber acuerdo? No sé qué tipo de acuerdo, no sé qué tipo de acuerdo, pero ¿va a haber acuerdo y no se van a adelantar las elecciones? ¿O estamos abocados a unas elecciones? Estamos hablando de una creencia y de una esperanza. Las dos cosas creo que sí. Creo que sí, ¿por qué? No es solo la esperanza de no tener que repetir unas elecciones, que para todo el mundo yo creo que sería bastante traumático, sino porque esa alternativa, sin duda, para nosotros y para todos es lo peor para el país, no para Ciudadanos, no para el PP, no para el PSOE. El país está en una situación delicada. Meterle en una situación de inestabilidad y repetir las elecciones nunca es la mejor opción. Y lo que nosotros estamos seguros, y vamos a hacer el llamamiento, es a todos los partidos y a nosotros mismos a pensar, a poner el país por delante de los intereses de cada partido. ¿Pero qué sensaciones había esta mañana en el Congreso de los Diputados? Se lo digo porque hemos amanecido con un mosqueo, un enfado considerable de Pablo Iglesias con ustedes, pero también con Pedro Sánchez, por sumarse a este acuerdo. Bueno, es que lo que uno tiene que acostumbrarse es que nosotros tenemos el 13, el 14% de voto, otros tienen el 20, otros tienen el 27, y ni nosotros podemos imponer nada a nadie, ni nadie con el 20. O sea, no podemos decir al PP que con el 27 no puede imponer todas sus condiciones y todo su gobierno, y nosotros pretender imponer las nuestras con el 20. Es decir, no podemos acusar al Partido Popular de querer imponerse con un porcentaje pequeño del Parlamento y enfadarnos cuando no se impone nuestra fórmula. Es un poco la razón del enfado, ¿no? Bueno, la próxima cita importante para el Congreso de los Diputados, de momento imagino que un momento de tregua, porque todo estará centrado en lo que puede ser el acuerdo de gobernabilidad. Ahora hay que trabajar sobre las comisiones, hay que trabajar la sesión inaugural con la presencia del rey, bueno, o sea, ahora pero hay trabajo, Don Francisco Igea, diputado de Ciudadanos, gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. También esta mañana ha quedado constituido el Senado, aquí sin incertidumbres, porque el PP mantiene su mayoría absoluta y repite como presidente Pío García Escudero. Eso sí, no ha faltado la polémica, porque Podemos, pese a ser el tercer grupo en representación, se ha quedado fuera de la mesa después de que el PSOE cediera uno de sus puestos al Partido Nacionalista Vasco. En el Senado sí, la votación a la primera, porque el Partido Popular mantiene aquí su mayoría absoluta. Ha resultado elegido presidente del Senado el excelentísimo señor Pío García Escudero. Pío Escudero repite y remarca la utilidad de esta Cámara y su trabajo. Y créanme cuando les digo que esta es una realidad palpable que van a comprobar personalmente y que está muy por encima de cualquier tópico falso y de cualquier simplificación interesada. El Senado se renueva en buena parte. Esta Cámara para impulsar un mundo más justo. Y reivindica su papel en esta 11ª legislatura. El Senado es una Cámara muy importante para realizar cambios constitucionales en una legislatura que se puede antojar complicada en ese aspecto. El Senado tiene un papel fundamental que en esa reforma del Senado que hay que acometer sin ninguna duda. Tendrá su miga en cuestiones como la reforma de la Constitución o una hipotética intervención del Estado en Cataluña. En la mesa del Senado los populares mantienen 3 puestos más, la vicepresidencia, de la que sale Juan José Lucas y asume Pedro Sanz, y 2 secretarías, la primera para el leonés Luis Aznar. Aún así, el PP de Castilla y León pierde peso porque al frente de la secretaría del grupo ya no estará Antolín Sanz. El PSOE, por su parte, ha empezado a mostrar aquí su estrategia para formar gobierno y en un claro gesto de cortejo ha cedido un puesto de la mesa al PNV, para enfado de Podemos, que se queda fuera de este órgano. Tal y como hemos escuchado en esta información, el secretario primero de la mesa del Senado será el senador leonés Luis Aznar, al que saludamos por teléfono. Don Luis Aznar, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Entiende usted el enfado de Podemos por quedarse fuera de esa mesa, a pesar de haber sido el tercer grupo con más representación?
Hombre, pues lo entiendo difícilmente. ¿Cómo tendríamos que estar nosotros en el Partido Popular, siendo el partido más votado de España, con casi 2 millones de diferencia sobre el siguiente, y hemos perdido la presidencia del Congreso de los Diputados? Esto es el juego democrático y, por lo tanto, hay que aceptar los resultados. ¿Usted qué papel cree que tendrá que jugar el Senado en esta legislatura tan compleja, un escenario tan desconocido en nuestro país? Bueno, yo creo que el papel del Senado en esta legislatura va a ser muy notable, en el sentido de que adquiere una gran relevancia al haber la división de fuerzas que hay y el reparto de fuerzas que hay en este momento. Por lo tanto, se potencia la figura del Senado y yo creo que es de justicia, porque tal vez ha sido la institución más incomprendida, y en este momento y con estas circunstancias a las que estamos aludiendo, pues se va a poder ver realmente la potencialidad del Senado. Por cierto, usted, que es un veterano en la política, que lleva ya muchos años en esto y que ha vivido momentos también difíciles para nuestro país, como fue la transición, ¿qué cree que va a pasar? ¿Se va a llegar a algún gran acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista al que se pueda sumar Ciudadanos o no? Pues hombre, se va a poner sobre la mesa el sentido común de unos y de otros. Evidentemente, por parte de nuestro presidente y del Partido Popular, hemos puesto encima de la mesa todo lo que desde nuestro punto de vista se puede poner, con unas líneas rojas muy claramente marcadas. Estamos buscando el bien general del país. El Partido Socialista parece que está más obsesionado con conseguir el poder a costa de lo que sea y de quien sea, y en estos próximos días, donde habrá que emplearse a fondo en las negociaciones, se va a ver el interés de unos y de otros por realmente buscar ese bien de todos, o buscar un bien más particular, que puede ser el de un líder político, como podría ser Pedro Sánchez o el propio Partido Socialista. Eso es lo que está en este momento en juego. ¿Y usted qué cree que está más cerca, ese acuerdo o la repetición de las elecciones? Hombre, no solo es ese acuerdo el posible para evitar las elecciones, ese sería el acuerdo deseable, un acuerdo que nos permitiese en los próximos años acometer las grandes reformas que hay que acometer, incluida la constitucional, desde una amplia mayoría parlamentaria, pero caben otras opciones. Como digo, parece que hay una obsesión grande por parte del líder del Partido Socialista, el secretario general Pedro Sánchez, y su camarilla más cercana, por hacer otro tipo de pactos, y en ese sentido pues cabe también la posibilidad de que un grupo de fuerzas en la que estaría Podemos, podría estar Ciudadanos, Esquerra y otros partidos como Izquierda Unida y alguno más, podrían hacer también, matemáticamente es posible que hubiera otro tipo de acuerdo, que desde mi punto de vista no es deseable, pero que se puede producir. Quiero retomar un poco también la actualidad del Senado. ¿Usted cree, si da tiempo en esta legislatura, si no se termina en un suspiro, que esta debe ser la legislatura en la que se reforme de verdad el Senado y que de verdad sea una Cámara de Representación Territorial en estos tiempos con tantas tensiones territoriales procedentes sobre todo de Cataluña? Sería importantísimo que eso sucediera. El presidente, en la reunión de esta mañana, en la constitución del Senado, ha ofrecido a todos los grupos la posibilidad de recoger los trabajos que hicimos en la anterior legislatura y que estaban prácticamente terminados y se habían hecho con un consenso muy mayoritario. Al final se rompió. Bueno, no voy a entrar a analizar el por qué se rompió ese consenso, pero el presidente, como digo, Pío García Escudero, esta mañana ha ofrecido a todos los grupos la posibilidad de retomar los trabajos donde quedaron al final del anterior y avanzar en ese sentido. Yo creo que sería importantísimo que lo hiciéramos. Muchísimas gracias, don Luis Aznar, secretario primero de la Mesa del Senado. Gracias. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el caso es que una vez constituidas las cámaras ya nos podemos centrar en lo mollar, en descubrir si es posible o si es una quimera formar un gobierno. A PP y Ciudadanos les encantaría trasladar el acuerdo sobre la presidencia del Congreso a ese gobierno, mientras que Pablo Iglesias acusa a Pedro Sánchez de ponerle los cuernos con Rajoy. Creo que llega el momento del entendimiento, del acuerdo y del sentido común, y desde luego pues mi partido va a trabajar para que eso se consiga y para que la legislatura dure 4 años. Lo que es evidente es que Pablo Iglesias va a tener que responder a una pregunta muy sencilla, y es si con una actitud de bloqueo
va a apostar por la continuidad del PP y de Mariano Rajoy al frente de la Moncloa. Si alguien ha puesto tierra de por medio en la posibilidad de un cambio en este país es Pedro Sánchez, y en este sentido hoy es un día triste para los que apostamos por el cambio, porque hemos visto al PSOE una vez más haciendo lo que casi siempre hace: decir una cosa y hacer exactamente la contraria. No habrá legislatura, ni reformas democráticas, ni políticas, ni sociales, si no somos capaces los que estamos en política de ponernos de acuerdo. Pues ya lo ven, esta noche volvemos a tener por delante una tertulia cargada de política y muy intensa, donde tenemos que hablar de posibles pactos, donde tenemos que hablar de la constitución del Congreso, de las imágenes curiosas que se han visto esta mañana en la Cámara Baja, sobre todo del bebé de Carolina Vescanza, en fin, que hay un montón de asuntos y bastante entretenidos que tocará dilucidar con Luismi de Dios. Luismi, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo lo estamos pasando estos días? Y lo que nos queda. y lo que nos queda. Bueno, igual solo es un suspiro. Cayo Sastre, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Esto va a durar mucho o no? Bueno, espero que no dure mucho. A los medios nos viene bien, ¿eh? Sí, es entretenido. Es muy entretenido. Ernesto Escapa, buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzamos con los periódicos, muchos de ellos, claro, serán sí, eco, ¿no?, de la constitución de las cámaras. Efectivamente. Y otras noticias también. El norte de Castilla destaca en su portada que el inmovilismo de los partidos acentúa la incertidumbre en el arranque de la legislatura hacia el horizonte del espacio europeo de justicia. Diario de Valladolid, El Mundo, recoge unas declaraciones de Triana Martínez en la cárcel. Triana Martínez es la hija de la asesina de Isabel Carrasco, cuyo juicio por el crimen de Isabel Carrasco empieza en León dentro de 4 días. Y Triana Martínez confiesa en la cárcel que me caerán 2 años y en 6 meses estoy fuera. Diario de León, el polémico coordinador de Ciudadanos en León, Sadam Maraña, empuja la expulsión de Ciudadanos a los 3 ediles de Villaquilambre, que es un municipio aledaño a la capital y uno de los lugares donde más representación sacó Ciudadanos. Diario de Ávila, la capital comienza el año con 59.556 empadronados tras una leve caída en 2015. Perdió en este año 53 vecinos y mantiene una tendencia a la baja desde 2012, en que alcanzó 63.200 empadronados. Diario de Burgos destaca en su portada la imagen del viejo hospital Yagüe, que tenía que haber empezado su demolición en el mes de octubre, pero todavía el Estado no ha resuelto el concurso para el derribo. Y esta dilación de los plazos eleva el coste a 400.000 euros de la factura por mantenerlo tapiado y vigilado. Diario ABC abre las páginas de Castilla y León con la imagen de Gómez de la Serna, el diputado que se aferra, popular por Segovia, que se aferra al escaño en el Congreso y pide la baja del PP, pero ya está aforado. Diario Palentino destaca en su portada la imagen de Patxi López, el nuevo presidente del Congreso, en el momento en que se da a conocer su nombre como elegido para presidir el Congreso. Las cámaras ya tienen presidentes. El presidente del Senado es Pío García Escudero. La opinión, El Correo de Zamora, el Duero llega al nivel de alerta en la capital zamorana. Diario La Razón, Rosa Valdeón insta a Rajoy a buscar una solución para los empleados de Traxa. Comisiones Obreras, por su parte, propone a la Junta aumentar la carga de trabajo para que la empresa anule el ERE. El Día de Valladolid también nos da una imagen en su portada de la crecida del Pisuerga, pendientes del Pisuerga a su paso por la capital. La Nueva Crónica de León, los acuerdos entre las partes reducen a 99 los testigos del caso Carrasco. Según el fiscal, un crimen casi perfecto.
cree que necesitó la colaboración necesaria de las 3 acusadas. Mañana no, la semana que viene nos ocuparemos, por supuesto, de este caso, que comienza el juicio por el asesinato de Isabel Carrascolas, presidenta de la Diputación de León. Cuéntame qué viñetas. Pues mira, te traigo la de Rodera con uno de sus diálogos surrealistas. ¿Podría culparse de los últimos desbordamientos a las lluvias, las políticas europeas, el deshielo y a cierta incomprensión por parte del gobierno central? Dice, con esas palabras, pues sí. Aunque ustedes apuestan por un entendimiento con los cauces y un diálogo permanente con las escorrentías. No ha dicho nada de la lanzadera financiera, de momento, ya ves cómo anda. Ayer hablamos bastante de esa lanzadera financiera que ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León, pero antes de comenzar a meternos en lo que ha dado de sí la Constitución del Congreso de los Diputados, no podemos olvidarnos del diputado por Segovia, Pedro Gómez de la Serna, que ha protagonizado uno de los momentos más destacados en esa Constitución de la Cámara Baja. Gómez de la Serna y Villarizos, Pedro Ramón. Y minutos después de jurar su cargo, Gómez de la Serna presentaba su baja en el Partido Popular. Les recuerdo que ayer la Audiencia Nacional decidía investigar las millonarias comisiones que cobraba por asesorar a empresarios junto al exembajador en la India, Gustavo de Arístegui. Eso sí, Gómez de la Serna seguirá aforado en su escaño del Grupo Mixto, donde ha tenido que ir a parar tras ser expulsado del Grupo Popular. Era una de las imágenes más perseguidas esta mañana y ahí ha estado Pedro Gómez de la Serna, que no ha atendido en ningún momento a sus compañeros de partido cuando le pedían que renunciara al acta, pero el acta es sagrada y por algunas cosas todavía más, ¿no? Sí, eso parece. Lo que pasa es que ahora ya Rajoy o por ahí pueden decir, como ya no está en el partido, ya no tenemos que ver nada, porque eso es lo último que hemos visto en muchas cosas. No, es que ya no está con nosotros, ya se ha dado de baja. Hombre, a mí lo que me parece es que primero, en fin, un cunero que no había hecho absolutamente nada, que no sé qué, protegido desde Madrid, lo vuelven a colocar por Segovia, lo aceptan en Segovia y de repente pasa todo esto. Y él, pues, sostenella y no enmendalla, ¿no? Es decir, sí. Yo me voy a meter aquí, tengo 4 años por delante y luego Dios proveerá. Ahí le vemos precisamente a Gómez de la Serna, al que le han costado a nuestros compañeros de Madrid localizarle porque está ahí bien escondido. En vez de estar en la bancada del Partido Popular, se ha tenido que ir a columna a ver si se pasa a Bildu. Sí, bueno, esa no sabemos si será su ubicación definitiva porque esta mañana los diputados se han sentado en los escaños que les venían a bien. Sí. Pero ahora se ha distribuido ya por grupos. Pero bueno, seguro que él pide esa ubicación, ¿no? Sí, que detrás de la columna esta. No. Bueno, a lo mejor la más cercana al Palace, porque ahí es donde hacía los negocios, pues para que no le vean salir, ¿no? De todas formas, perdona, me río, estoy de acuerdo con Luis, me río, pero bueno, uno espera de la gente a veces un poquitito de ética, de algo, ¿no? No ya de las organizaciones, que es mucho pedir porque son muchos tipos los que las forman, pero de la gente, ¿no? Espera algo, ¿no? No sé cómo tiene cara, ¿no? Pero bueno, la verdad es que este ha sido uno de los asuntos que menos risa ha podido dar en la sesión de Constitución del Congreso de esta mañana. Después abordaremos algunas anécdotas, lo podemos considerar así quizá, aunque han generado bastante polémica. Me refiero sobre todo al niño de Carolina Vescanza, que ha estado ahí como un diputado más pendiente de la sesión de investidura, pero antes vamos a hablar en general de lo que ha ocurrido esta mañana en el Congreso de los Diputados. Hablamos del Congreso más plural, yo no sé si también del más pintoresco. Sí, hombre, lo que sí, hay algo positivo y es que durante estos últimos 4 años, por ejemplo, el Parlamento había perdido todo protagonismo y estaba en manos del Ejecutivo, el Parlamento no pintaba absolutamente nada. Y ahora yo creo que el centro del mundo político se ha desplazado al Parlamento, porque ahora nos esperan un montón de tiempo, no sé si 4 años, pero bastante tiempo, en el que el juego de los pactos, los acuerdos, todo aquello va a convertir al Parlamento, al Congreso de los Diputados, en el centro de la vida política, cosa que no ocurría hasta ahora. ¿Eso es positivo o negativo? Pues hombre, si hay acuerdos no estará mal, si no hay acuerdos pues vamos a unas elecciones y entonces pues esto del protagonismo del Parlamento va a durar 3 meses. Exacto, si hay acuerdo pues funcionará, pero si no pues será una especie de lo que ha sido hoy, que era, desde mi punto de vista, cuando he visto las imágenes y he seguido un poco la prensa y a través de internet, lo he dicho al llegar, era como una especie de gran hermano, de presentación de gran hermano, ¿no? Gente llega en bicicleta, se abraza, todo es divertido, pero bueno, es divertido el primer día, pero no puede ser divertido ni puede ser así durante toda... Yo ahí me preocupa mucho una cosa, y es que alguna gente de esta que habla de la nueva política, del nuevo tiempo, parece que todo se reduzca a llegar en bicicleta, a ir en camiseta y a llevar al niño.
Sí. El otro día publicaba el Financial Times, que no es un periódico cualquiera, un reportaje sobre la polémica que hubo con la cabalgata de Madrid. Y el corresponsal se hacía una pregunta al final muy interesante. Decía si es que los alcaldes de izquierda no se habían dado cuenta de que a lo mejor estaban dando prioridad a gestos como las procesiones religiosas o las corridas de toros, en vez de poner el acento en la vivienda, en el empleo o en la pobreza, en la desigualdad. Y eso es un peligro bastante para Ada Colau, para Carmena y para el alcalde de Valencia o el alcalde de Cádiz. Que todo lo que sea, hay un peligro de que la modernidad sea simplemente quitarle el trato del rey y poner el de no sé quién. O hacer ir con Cataluña. Claro, y entonces, bueno, oiga, eso es lo más importante, pues probablemente no. Y eso puede gastar mucho. Sí, lo que planteaba el periódico era que es más importante la política que los gestos, y aquí todo está lleno de gestos. Gestos y ¿qué es lo que hemos visto hoy, en definitiva? Claro. Gestos. No hay otra cosa, es como una especie de gran comedia. Yo espero que en algún momento vamos a pasar a una especie de fase un poquito más seria, eso espero, ¿no? Bueno, como tenéis tantas ganas de hablar de gestos, vamos a ver algunos de esos gestos. El más llamativo, evidentemente, ha sido ese momento en el que apareció la diputada de Podemos, Carolina Vescansa, acompañado de su bebé. Ahí le vemos. Ha llegado incluso a amamantarle durante la larga sesión de investidura de esta mañana. Aquí todos somos hombres y padres, pero ninguno hemos venido con los vástagos. Te podías haberte de un nieto con esto. Sí, también, es verdad. ¿Cómo ves esto? Pero, hombre, yo creo que esto era más bien un postureo y que además si hay una guardería en el Congreso, pues puede perfectamente... Y cuando va a darle el pecho, pues dárselo en la guardería. Es decir, yo creo que eso... Hay otras mujeres que trabajan, que tienen su trabajo y no tienen ese privilegio. Pero convertir esa oportunidad en postureo y en exhibicionismo me parece un poco... Es que eso es lo que estamos hablando, porque el día que se produce un acontecimiento histórico, y todo es histórico, que es que por primera vez en la historia de la democracia española reciente es presidente del Congreso alguien del partido que no ha ganado las elecciones, cuando hay unos acuerdos importantes para dar que las fotos de mañana sea el niño de Carolina Vescansa, pues hombre, está muy bien, pero que es que eso no es lo más importante, es que estamos hablando de otro tipo de cosas. Sí, pero bueno, es que yo creo que lo que pasa con estos nuevos son un poco datistas, piensan que el mundo ha comenzado con ellos. Claro. Este es el tema, ¿no? Porque las cosas son más serios, la política es seria, la economía es seria y la vida en general es seria. Porque ha habido alguien que ha votado al niño de Vescansa. Hay un voto, uno que ha votado al niño de Vescansa. Y la mesa del Congreso, que no entiende de nueva política, claro, entonces es un voto nulo. Pero esto no te lo imaginas en el Congreso de los Estados Unidos, no te lo imaginas en Inglaterra, no quiero decir, no te lo imaginas, hay un poquito más de nivel, no hay esta especie de comedia, esto parece una gran comedia, parece que han abandonado la manifestación de la calle y han entrado allí, o parece que han abandonado el teatro de la comedia y han entrado en el... Entonces, a mí tampoco me gusta nada, por ejemplo... A mí tampoco me gusta. Esta variedad de fórmulas de promesa y de juramento del cargo. Me parece que esa frivolidad deberían atenuarla y empezar a acomodarse a los usos más... Bastante. Bueno, vamos a hablar después de lo mollar, de lo importante de lo que viene a partir de ahora, pero antes, y me están pitando los oídos, y además literalmente, porque efectivamente yo sí que llegué a traer a mis niñas aquí al puesto de trabajo la pasada noche vieja, es cierto, no salí con ellas amamantándolas aquí en el programa, pero bueno. Lo que decía, yo no sé hasta qué punto va a influir o no va a influir en la configuración del futuro gobierno lo que ha ocurrido en el acuerdo para designar a Patxi López como presidente del Congreso de los Diputados. Es decir, esto puede suponer un principio de acuerdo de cara a la gobernabilidad. Esto puede suponer el fin de un posible acuerdo entre Podemos y Partido Socialista, tal y como ha dicho esta mañana Pablo Iglesias. Pero si es que yo lo del fin de un posible acuerdo, Juanma, es que yo nunca lo he visto. Es decir, yo creo que es imposible que haya un acuerdo de izquierdas, porque Podemos, con las posiciones que tiene de los cuatro grupos y sobre todo tal, hace inviable un acuerdo con el PSOE Podemos o el PSOE con Podemos, me da igual. Y es decir, la única posibilidad que habría ahí sería PSOE, Ciudadanos y Podemos. Y Ciudadanos y Podemos están tan alejados que es imposible. Es decir, que yo, estas, con perdón, pajas mentales que se lleva haciendo mucha gente desde el 20 de diciembre por la noche me parecen absurdas, que no hay ninguna posibilidad desde mi punto de vista. Entonces, si Rajoy no logra, de alguna manera,
algo, que sería la abstención del PSOE, vamos a unas elecciones. Lo demás es que es imposible. O sea, vamos a ver, Podemos y PSOE no llegan. Con Ciudadanos es casi imposible. ¿Y a quién va a ir el PSOE? ¿A apoyarse en Esquerra Republicana, que está ya diciendo que están en un parlamento de un país vecino? Que va a estar una temporada en un parlamento de un país vecino. Sí. Yo creo que es más que Podemos no quiere el acuerdo con el PSOE. Quiero decir, la forma de actuar de Pablo Iglesias es constantemente despectivo hacia Sánchez, ¿no? Ha sido terrible. Quiero decir, yo siento vergüenza cuando se refiere a él, le maltrata, sinceramente, ¿no? Quiero decir, ha traicionado a todo el mundo, no sirve para nada, usted no gobierna. Recuerdo los debates que había, el debate de Antena 3 o los debates preelectorales, era lo mismo, era constantemente un ataque directo. Entonces, no sé en qué condiciones puedes fiarte de un socio así. Y además con todo este circo que le acompaña a Pablo Iglesias, que es lo último, ¿no? Porque le acompañan las mareas, los catalanes, los de Valencia. Y puestos a, no sé si llamarlo malmeter, pero es verdad que se hacen tantas hipótesis acerca de lo que ha supuesto este acuerdo entre PP, Ciudadanos y PSOE para elegir a Patxi López, puede ser también, algunos dirán, una estrategia del Partido Popular precisamente para lograr esto, esta enemistad ya definitiva entre Iglesias y Sánchez. Pero si es que da igual, si es que además el Partido Popular tiene un problema gordísimo. Sí, porque tampoco tenía ninguna alternativa. Claro, el problema gordo es que con Ciudadanos no llega. Yeah. ¿Y con quién se va a apoyar? Los únicos que podía apoyarse son los del PNV, pero tampoco llega con ellos. Es decir, si el problema fundamental es ese, y es decir, lo único es asegurarse en la segunda votación la abstención del PSOE. Pero Pedro Sánchez ha dicho 50 veces que no va a ir a eso. ¿Cuál puede ser una alternativa remota, pero a lo mejor posible? Que igual que ha pasado en Cataluña, Rajoy de paso a alguien que no genere ese enfrentamiento con el PSOE y que diga, bueno, vamos a reformar. Y eso se lo habrá dicho más de uno a Rajoy, ¿o no? Claro, pero, no sé si en su partido. Pero es que él no se retira y el Partido Popular de momento dice que no. Y luego después habría que haber o algún tapao, que no se sabe por dónde puede salir, o alguien, en fin, que no estuviera demasiado, entre comillas, contaminado con los 4 años que ha habido de esa forma de gobernar. Claro, es que Rajoy ahora está pidiendo árnica, ayuda y responsabilidad a gente a las que ha estado despreciando durante mucho tiempo. Y es muy difícil. Por cierto que la jornada se ponía interesante desde primera hora de la mañana. En el programa de Carlos Herrera, en la cadena COPE, se producía el primer debate cargado de tensión entre Pablo Iglesias y Albert Rivera. Todo por el acuerdo promovido por el líder Ciudadanos para elegir el presidente del Congreso y del que se ha quedado fuera Podemos. Y que en las próximas elecciones la gente no se va a olvidar de esto. Bueno, yo en primer lugar espero que España tenga una legislatura y no pensar en elecciones, Pablo, que ya se han acabado las elecciones. Ahora hay que trabajar. ¿Os preocupa? ¿Os preocupa? No, nos preocupa que estéis más preocupados por tener 4 grupos parlamentarios que por trabajar. Eso y sí que nos preocupa, que por cuesta pactar dinero y tiempo. Con el Partido Popular, eso es nueva política. La nueva política no es hacer reproches, es llegar a acuerdos. Y por tanto yo te invito a que te con el partido de los corruptos. Tranquilo, Pablo. Yo relajadísimo. Te veo muy enfadado. Yo te invito a que muy participes contento con el PP. Bueno, yo te invito a que participes de este gran acuerdo, que vamos a estar todos en la mesa. Nosotros con el PP no, Albert. Nosotros con el partido de la corrupción. Ya sé que tú con el 30% casi españoles no tienes nada que hablar. Yo sí. Tengo que hablar con todos los españoles, con los que te han votado a ti, con los que han votado al PP, con los que han votado al PSOE. Esta nueva etapa no está hecha para reproches. Y Angela Merkel estará encantadísima hoy. Os ha llamado para felicitaros, Albert. Bueno, Pablo, el numerito está muy bien, pero el que quería sillones y 4 portavoces y 4 grupos parlamentarios eres tú. No te pongas nervioso, no se puede, Pablo, no se puede hacer trampas. Esto puede ser el inicio, además del inicio de una gran amistad. Qué fino ha estado Carlos Herrera. Esto puede ser el inicio de una gran es que luego amistad, además hoy, no sé si ya se sabía entonces o se supo un poco después, también le han pegado un serretazo, yo en ese caso creo que injusto, a Podemos en el Senado. En la mesa del Senado tenía más senadores o tiene más Podemos y sin embargo un pacto entre PP y PSOE le ha dado una de las secretarías al PNV que tenía menos que Podemos y claro, banderillas negras, han respirado por la herida y estaban de un cabreo tremendo. Pero yo quiero ser un poco más optimista porque yo creo que los partidos tienen que pensar en su propia supervivencia. El tipo va a destrozar, destroza, ¿no? Construye. En cambio, el PSOE, el PP, Ciudadanos, estos tipos se ven, quiero decir, corren más riesgos en las elecciones ellos. Hombre, yo creo que hasta ahora, entonces, es decir... yo quiero ser un poco optimista porque tienes que protegerte y el protegerte te puede llevar algún tipo de componente, no sé si en el sentido de que Rajoy se tenga que ir, que haya que buscar, que Pedro Sánchez pueda hacerlo, pero yo creo que por razones de supervivencia de ellos, de los grandes, tienen que defenderse de este tipo.
Es así de simple. Es que la conversación es brutal. Sí, y es constante. Sí. Y la entrevista que yo vine escuchando esta mañana, que era con Pepa Bueno en la SER de Pablo Iglesias, fue tremenda, porque cada poco además buscaba incluso la complicidad de la periodista. Qué vergüenza, Pepa, que haya habido este pacto, y qué vergüenza. Claro. Y los votantes socialistas que estén en casa y tal. Eso es que Pablo Iglesias ha comenzado ya la campaña. Sí, es que sigue con los está mítines, en campaña, ya se lo dijeron luego, ya se lo dijeron luego el problema es que no se ha peado. Que estaban allí. Es decir, hombre, y sobre todo haciendo una demagogia que a mí me parece que es engañar al personal, decir, es que no nos dejan en base a no sé cuántos, los 4 grupos, y no, mire usted, es que el reglamento no lo permite, usted tiene que saberlo. Y yo creo que con la composición de Podemos, estos de recién llegados y toda esta historia, luego el Parlamento es algo muy duro y es muy aburrido y es muy triste, y tienes que estar en comisiones y hacer papeles y ir allí y callarte y apretar el botón cuando tienes... Quiero decir que el festival se acaba, a él no le interesa que se acabe el festival, él quiere estar constantemente en escena. Perdona, que quiero que hagáis también alguna reflexión acerca de lo que estamos viendo en este momento, que es la constitución de la Cámara Alta, es decir, del Senado. Aquí no ha habido sorpresas porque el Partido Popular mantiene su mayoría absoluta, es decir, que Pío García Escudero sigue siendo el presidente. También va a ser secretario primero Luis Aznar, el senador leonés con el que hablábamos hace unos minutos, y decía antes Luismi que Podemos ha pillado el mosqueo porque, siendo la tercera fuerza con más representación, se ha quedado sin representación en la mesa, porque el PSOE ha cedido uno de sus puestos al Partido Nacionalista Vasco. Lo que quiero preguntaros en torno al Senado, ¿tiene que ser esta legislatura, si conseguimos que dure, en la que de verdad se reforme el Senado y sea de verdad una Cámara de Representación territorial? Yo no lo creo, porque lo llevo yendo desde el 79 para acá y no se ha reformado nunca. Ahora, como posibilidades, pues sí, pero la verdad, ahora no sé qué va a ser. Ahora va a tener un papel diferente, porque no sé qué va a ser del Senado. Tal y como está el Congreso. No sé qué va a ser del Senado sin Lucas en un puesto clave. Lo mismo dimiten todos, porque Lucas era el soporte. El motor. El hombre que aguantaba allí y tal, y ahora... Pues, bueno, puede que con lo de Cataluña se active en último caso el Senado. Yo me creo pocas reformas en estas legislaturas. Quiero decir, este espíritu no es de reformas, no es de nada. Pero aquí vamos a apelar en muchas ocasiones. Las vueltas que da la vida, esto. Pero si se mantiene el Congreso con esta situación, vamos a apelar en muchas ocasiones al Senado, ¿no? Porque si los presupuestos van al Senado, el Senado puede parar esos presupuestos. Lo de Cataluña tiene que pasar por el Senado. Cualquier reforma constitucional tiene que pasar por el Senado. Digo que ahora va a ser el momento del Senado, no el de la reforma del Senado. Y las vueltas que da la vida, el hombre fuerte en el Senado de Castilla y León es Luis Aznar, a quien el otro Aznar le vetó como consejero en la Junta de Castilla y León porque llevaba el mismo apellido, cuando era del CDS. Y lo marginaron, y era el del sector progresista del CDS, en su libro. Y ahora resulta que es el hombre fuerte de Castilla y León por el Partido Popular. Fíjate. Quiere decir que la política da muchas vueltas, ¿no? Y como se dice, tiene extraños compañeros de cama. ¿No? ¿Tú qué tienes pinta de senador, Ernesto? No, yo lo que sí creo que deberíamos es un senador en sí mismo. Señalar es que en estos primeros pasos de la constitución de las cámaras, quien ha tenido un papel relevante y de peso, yo creo que ha sido Rivera, el presidente de Ciudadanos. Sí que ha sido un triunfo después del fiasco de la campaña electoral. Claro, porque él está jugando a hombre de Estado y lo está haciendo en principio bien. Ha dicho, bueno, nosotros lo que queremos es que el Congreso funcione, y si hay un presidente del Congreso del mismo partido no va a ser posible. Entonces vamos a apostar por otro. Y esta mañana ha dejado caer que en caso de que Pedro Sánchez pudiera formar gobierno, él le pediría que Pachi López dejara de ser presidente para pasar a ser del partido de la oposición, que sería en ese caso del Partido Popular. Y dice, hombre, tiene que dimitir, es una cuestión ya que le compete al que es el presidente del Congreso, pero mi apuesta sería por ahí. Y en ese aspecto, pues yo creo que ha ganado bastantes puntos en mucha gente que lo que quiere es soluciones y no broncas. No, y el que tiene un poco, está marcando cierta altura de miras frente al trapaceo ese. Hacer política de Estado. ¿Y qué sería de una tertulia sin hablar de Cataluña? Y es que el asunto catalán hoy nos ha dejado también novedades importantes, ya veremos en los próximos días, porque Artur Mas ha renunciado a su escaño en el Parlamento, una decisión previsible después de que el ya expresidente decidiera la semana pasada dar un paso al lado y proponer para la investidura a Carles Puigdemont. Artur Mas perderá la condición de aforado, por lo que varía su situación en la causa contra él por organizar la famosa consulta soberanista del 9N.
¿Esto para vosotros es ya el adiós definitivo de Artur Mas o todavía le quedan más vidas que a un gato? No, yo creo que lo nombrarán pasado mañana honorable reina madre. Y Puyol es el abuelo y el Castremón el nieto. Y entonces pues yo creo que Mas no se retira, Mas estará ahí ejerciendo la tutela y con esa sonrisa y tal, y ya lo veremos en alguna final del Barça y por ahí en el palco en vez del otro. Me pregunto si hemos sobrevivido a Mas. Hemos sobrevivido de momento a Mas. ¿Piensas? Bueno, a ver. Estamos un poco lejos, pero no te creas, que... Bueno, yo creo que esto de Cataluña es como esas películas de juegos de espías, que es un rollo entre ellos, ¿no? A veces ves esas películas que se quitan, se ponen ellos... Es peligroso, Es peligroso, pero el juego muy entre espías... Pero Luismi, estoy hablando en serio, el juego entre espías también es peligroso, porque juegan con los demás, pero es un juego que tienen entre manos ellos, ¿no? A mí me preocupa mucho porque el del Fuet, Castremón, o ¿cómo se llama? O Puigdemont, o por ahí. Casamayor es más reconocible. Pues el señor Casamayor, como lo que hacía Sardá, pues va a lanzarse, en fin, es más papista que el Papa, y pasado mañana pueden sacar adelante algunas leyes de estas de desconexión y que la hacienda propia y no sé cuánto, y entonces, bueno, si hay gobierno en España, a ponerse, si no hay gobierno, el que esté en funciones también, pero ya hay una ruptura casi total, es decir, yo no respeto las leyes que hay aquí y tú no respetas las que hay aquí, entonces, ¿por dónde tiramos? ¿Eso significa que las cosas están a día de hoy peor que como estaban con Artur Mas? Sí, ahora mismo clarísimo, porque Artur Mas se decía, bueno, una vez que se parezca más las cosas tal, entonces Mas ha tenido bastante vista en elegir a y realmente quien ha salido ganando de toda esta polémica y no se ha desgastado un ápice es Esquerra y sobre todo Oriol Junqueras, que es el vicepresidente, el responsable de todo el área de Economía y Hacienda y con 3 de las carteras más importantes en su mano, sin ningún tipo de desgaste, y elección tras elección ganando votos, se los está restando a los que eran en teoría más moderados, que era Convergencia y Unión o Democracia y Libertad, que se llaman ahora, y ahí estamos. Pero este presidente de última hora al final ha podido ser precisamente para eso, ¿no? Para no lograr que en un posible adelanto electoral Esquerra Republicana pues se comiera directamente a lo que queda de Convergencia y Unión. Lo que estaba claro es que en unas posibles elecciones en marzo, una repetición, las quintas o las cuartas en 5 años, el partido de Mas, se llamara como se llamara, lo iban a barrer, iban a ir muchos de esos votos a Convergencia y otros votos ya veríamos a ver dónde iban. ¿Qué ha pasado? Pues que al dimitir Mas ha colocado a este hombre, que entonces, el otro día se hacían unas preguntas, no sé si era Xavier Vidalfol o Ramoneda, que son catalanes, que entienden bastante de aquello y tal, y se preguntaban quién nombró o quién puso el nombre de Carles Puigdemont encima de la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué lo acepta la CUP? ¿Qué ha pasado con la CUP ahora? ¿Quién van a votar a favor de este? ¿Quiénes se van a abstener? ¿Quiénes van a estar en el otro lado? Es que ahora mismo, y la CUP, ¿es más antisistema, anti-euro, anti-Europa o es más un partido independentista que no sabemos por dónde va a tirar? Ahora Luis Millán no es nada la CUP, porque se ha atado de manos y ella dice que yo voy a votar justamente lo que vais a votar vosotros. ¿Eso cómo se explica desde un punto de vista sociológico? Pues que un grupo antisistema al final acabe respaldando a un grupo muy consolidado en la burguesía y en la derecha catalana. Aquí no hay ninguna explicación. Y salpicado por la corrupción. Pero no hay ninguna explicación ni sociológica, ni psicológica, ni política. Por eso yo hacía referencia a este juego de espías. ¿Cómo es posible que un grupo renuncie a hacer oposición? Porque ha renunciado y ha firmado. Nunca vamos a votar en contra de vosotros. Esto es increíble. Y son revolucionarios. Son revolucionarios y son antisistemas. Tú te quedas clavado y dices, pero no puede ser, ¿no? Pero les han comprado, entonces, ¿qué explicación puede haber esto? Por eso insisto con esa metáfora de juego de espías, porque es un juego entre ellos. Las películas veis que se traicionan. Es que acaban de inventar el Partido Revolucionario Institucional de México y el Movimiento Nacional. Exacto. Mañana más sobre Cataluña, porque mañana tomarán posesión los consejeros del nuevo presidente de la Generalitat. Gracias, no sabemos qué fórmula adoptarán, pero me extraña que sea diferente a la de Carlos Puigdemont. Por la patria y el rey. Bueno, el rey no, por Dios y por la patria. Gracias, Luismi. Buenas noches. Cayo. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Ernesto, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hoy se ha vuelto a reunir la comisión que investiga en las Cortes la adjudicación de los parques eólicos. Tras el encuentro, que apenas ha durado hora y media, los grupos políticos han atendido a los medios. La anécdota la ha protagonizado el presidente de esta comisión, el popular Sáenz Vitoriu, que tras su declaración ha dado paso a la oposición
de esta manera que van a escuchar. Por mi parte, como presidente, es todo cuanto tengo que decirles. Ya saben que, en fin, luego ya las declaraciones estrambóticas, las conclusiones previas a la documentación, hay otros, en fin, que aunque les moleste mucho, les gusta más formar parte, conformar esto como si fuera un circo, y que lo harán seguramente a continuación. El Partido Popular, ya saben ustedes que tiene muy poco respeto por la profesión de payasos, de domadores y de funambulistas, porque trata de siempre comparar esta comisión con un circo, y a lo que le hemos pedido cierto respeto también, primero a los representantes de los ciudadanos que estamos trabajando, intentando trabajar a pesar de las dificultades. Otras cosas que tienen que ver en este caso no con la política sino con la sanidad. Una intervención de un tumor abdominal a un bebé de 2 meses y una uropatía obstructiva a un lactante de pocas semanas han sido de las primeras intervenciones del equipo de cirugía pediátrica del Hospital de León, que comenzó a funcionar el pasado mes de noviembre y que antes eran derivadas a otros hospitales de Castilla y León que sí que eran referencia en esta especialidad. El consejero de Sanidad ha visitado hoy un centro que cuenta también con nuevo paritorio convertido en quirófano que permitía hacer cesáreas sin mover a la paciente del área quirúrgica. Esperamos que en un año de funcionamiento ordinario pues evitemos más de 150 traslados de menores, de niños, a otros centros hospitalarios para estas intervenciones quirúrgicas, y que incluso en algunos de los casos pues evitemos incluso las complicaciones que pueden derivar de este traslado. La Confederación Hidrográfica del Duero solo mantiene el nivel de alarma en el río Valderaduey, en Zamora, y la tendencia es a la baja. Los últimos días han sido complicados en algunos cauces. Ríos como el Cea en León ya han vuelto a su cauce, a la normalidad relativa, después de inundar carreteras y haciendas. Los vecinos de los pueblos afectados han vuelto a pedir que se limpie la maleza de los ríos para evitar nuevas crecidas. Un fin de semana de intensas precipitaciones dejaba en la cuenca del Cea este aspecto: la carretera y la ribera del río inundadas, campos anegados y zonas infantiles y deportivas impracticables. Sin embargo, las lluvias han remitido y el Cea ha vuelto a su cauce. El pasado lunes el agua llegaba a cubrir casi por completo los ojos de este puente y encharcaba todo el terreno que hoy estamos pisando. Sin embargo, vemos como la situación ha vuelto a la normalidad y las aguas a su cauce. Bueno, pues hoy está bastante normal, pero no se trata de hoy solo, se trata de un futuro. De momento aquí ya estamos exentos de problemas. Las carreteras estaban cortadas y ahora por lo menos ya se puede pasar. A pesar de que el Cea discurre con normalidad, los vecinos se muestran desconfiados y piden ríos libres de maleza. Como hay tanta broza por el río, no lo limpian, pues claro, pues por eso pasa. Ahora ya nos queda limpiarlo. Limpiar todo el río y ya no hay problema. Se han hecho denuncias, no han contestado a nivel de ayuntamiento, a nivel de juntas vecinales, y no contestaron. Lo que no se puede permitir es que debajo de los ojos del puente haya sauces y maleza. El Cea continúa soportando un caudal más abundante de lo habitual, pero según la Confederación Hidrográfica del Duero, este río tenderá a estabilizarse. Y estas espectaculares imágenes grabadas desde el cielo, o mejor dicho, desde un dron, han sido tomadas en Simancas, justo en el lugar en el que el río Pisuerga desemboca ya definitivamente en el Duero. Ya ven imágenes espectaculares con los ojos del puente prácticamente tapados. El Pisuerga, la verdad es que ha aumentado de una forma sensible su caudal y en las próximas horas también lo hará el Duero una vez que haya recibido todo el agua de sus afluentes. Si lloverá o si no lloverá mañana será algo que nos cuente en menos de un minuto Andrés Gómez. Nosotros nos vamos. Les recuerdo que desde las 7:30 de la mañana María Ramos nos contará cómo se despierta este jueves Castilla y León. Que descansen.